Menos reactivos y más creativos. Regla número 6. Cambia las reglas. Bien, hoy quiero hablar sobre el fascinante tema de cambiar las reglas, y esta es una de las reglas que estoy poniendo en este podcast, una regla sobre cambiar las reglas. Suena paradójico, ¿verdad? Sí, de hecho lo es, y si tú piensas en cualquier creativo, somos conocidos más bien por romper las reglas que por obedecerlas. Como creativos tenemos muchas veces esa fama de ser reacios a seguir las reglas, queremos cambiar todo, queremos inventar el hilo negro, etc. Entonces, precisamente por eso estoy incluyendo una regla para poder cambiar las reglas. ¿Por qué lo hago? Porque estas reglas de alguna manera son recordatorios para mí, son cosas que a mí me han funcionado y probablemente me van a seguir funcionando, pero ¿qué tal si no te funcionan a ti? ¿O qué tal si en el futuro a mí estas reglas ya no me funcionan? Debo tener la posibilidad de cuestionarlas y de cambiarlas si es necesario o adaptarlas a un nuevo contexto para que funcionen adecuadamente. Ser creativos significa aprender a cambiar las reglas cuando sea necesario hacerlo. También ser creativo significa seguir esas reglas cuando funcionan. Y desde mi punto de vista, el ser felices de alguna manera significa obedecer tus propias reglas y por otro lado tener la madurez suficiente como para cuestionarlas y saber cuándo es el momento de reescribirlas o de plano cambiarlas completamente. Por ahí dicen que no es sano romper las reglas a menos que las conozcas muy bien y que además sepas cómo usarlas. Así que primero hay que dominarlas para después poderlas cambiar, y para dominarlas hay que obedecerlas. A esto se le conoce como la paradoja del genio. Y como todas las paradojas, los genios creativos de alguna manera han aprendido a dejar de ser reactivos y han encontrado esta manera de expresar su creatividad a través de las paradojas. Por lo tanto, si quieres desarrollar tu genio creativo, una de las formas de hacerlo es que a veces tendrás que desobedecer tus propias reglas, ya sea de la creatividad o de la vida o de la felicidad, y tienes que hacerlo para poderlas obedecer. Por otro lado, la misma paradoja del genio te dice que si obedeces las reglas de la creatividad o de la vida o de la felicidad, automáticamente las estás desobedeciendo. Afortunadamente para los creativos, nuestras reglas pueden ser suficientemente rígidas y suficientemente flexibles al mismo tiempo. Y te voy a enseñar cómo podemos resolver la paradoja del genio poniéndonos reglas creativas. 1. Ante cualquier regla, siempre puedes optar por reaccionar o por crear. Y en cualquiera de los dos casos, siempre puedes aprender de una regla nueva. 2. Tú puedes decidir si quieres obedecer esa regla en particular o si prefieres romperla. Y si observas tus resultados, cuando aplicas esta regla en cuestión, tienes la posibilidad de crear algo nuevo con ella o de reescribirla y adaptarla o de plano ignorarla por completo. ¿Por qué? Porque eso te lo va a dar tu propia experiencia creativa. Eso es lo padre de las reglas, que pueden ser rígidas, pueden ser flexibles, pueden ser fluidas. Lo único que te tengo que advertir es que cuando hablamos de reglas, automáticamente también estamos hablando de nuestros propios filtros de percepción, de nuestros prejuicios, así que te recomiendo empezar con reglas que han sido probadas a lo largo del tiempo por alguien a quien respetes. Y en fin, evalúa, prueba, aprende y decide si esta o cualquiera de estas reglas te funcionan a ti, porque así somos más creativos. Antes de irnos, y como siempre, te invito a ser uno de nuestros agentes del cambio, guardando todos estos secretos en tu propio arsenal creativo. Y por otro lado, si aún no has calificado el podcast, te pido hacerlo ahora por 3 motivos. 1. Tu calificación nos permite aparecer más alto en medios digitales y así llegar a más creativos como tú. 2. Eso nos da la oportunidad de compartir lo que estamos aprendiendo y juntos ampliar nuestro horizonte creativo. Y 3, tal vez así, entre todos, podemos generar más de esos pequeños cambios y hacer una diferencia en la vida de alguien. Si alguna, aunque sea una de estas ideas te han ayudado, regálanos unas estrellitas en iTunes o en Facebook. Para este podcast harás una gran diferencia. También, si nos escuchas en Spreaker o en Spotify, podrías marcar el podcast como favorito y me harías muy feliz, porque de esta forma hay evidencia de que todo este trabajo está valiendo la pena. La moraleja, no seas mala onda, pasa la voz, ayúdanos a generar cambios positivos, ayuda a que en nuestro entorno haya cada vez menos reactivos y cada vez más creativos. Soy Tomás Lash, cuento contigo como un agente del cambio y como siempre te mando un abrazo deseándote muchísimos descubrimientos creativos. Gracias infinitas, nos escuchamos muy pronto con más ideas al aire.